Hoy estamos hablando sobre un tema de cigarrillos electrónicos y vapeadores y precisamente tenemos como invitada especial a la doctora Lucía Carolina Violá, neumóloga de la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá del CETIC y líder del programa de detección temprana de cáncer de pulmón y jefe del servicio de neumología oncológica de la Fundación. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida a Salud y Algo Más. Buenas tardes, Paula, muchas gracias por la invitación y pues encantada de estar aquí en su programa. Doctora, muchísimas gracias y en realidad de un momento para otro hemos venido viendo que las personas comenzaron fumando cigarrillo, ¿no? Yo creo que crecimos, todos nosotros debemos tener entre unos 20 y 60, 70 años quienes estamos escuchando el programa y quienes lo conducimos, y veíamos que se fumaba en un comienzo cigarrillo y después vimos que pasaron a los cigarrillos electrónicos y a estos vapeadores. ¿Sigue siendo lo mismo el cigarrillo electrónico que el cigarrillo normal? No, en alguna medida no necesariamente tiene que ser igual, porque los efectos dañinos del cigarrillo electrónico y de los vapeadores en principio eran poco conocidos, pero con el paso de los años, porque esto es una moda que viene instaurándose de manera lenta pero segura, muy segura en el tiempo, se ha demostrado que el efecto de los cigarrillos electrónicos desde el punto de vista de la salud es dañino. Producen enfermedad respiratoria y producen síntomas en personas que incluso no directamente fuman el producto o inhalan el producto. Las personas cercanas a los consumidores de cigarrillo electrónico y vapeadores, niños, adolescentes y ya personas adultas, también hay evidencia de que realmente tienen consecuencias en su salud, desde síntomas y muy seguramente lo que vamos a ver en el futuro es el desarrollo de enfermedad respiratoria propiamente dicha. Doctora Lucía, como en este programa los protagonistas son los oyentes, justamente a esta hora tenemos una llamada entrante, es Didier. Don Didier, qué gusto saludarlo. ¿Usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta concreta para nuestra neumóloga? Muy buenas tardes, desde Quinchía, Risaralda. Sí, señora, adelante. Una pregunta, ¿qué estrategia tomar o qué hacer cuando descubres que en este caso es mi hija adolescente que entró en esta moda del vape? Bueno, el consumo de cigarrillos electrónicos sobre todo y en particular los que contienen nicotina se debe tratar tal cual se trata una dependencia de la nicotina. Entonces, si el producto que su hija está consumiendo contiene nicotina, la mayoría de estos productos tienen en alguna proporción nicotina y por eso son adictivos, es decir, la gente los necesita cada vez más, debe consultar con una persona que le dé las recomendaciones para dejar de consumirlos, porque la dependencia de nicotina es una enfermedad como es la hipertensión, como es el azúcar alto, como es el colesterol alto, como son las enfermedades del corazón, y por lo tanto necesitan el acompañamiento de un profesional que sepa tratar la dependencia, pues llamada de otra forma adicción. Sobre todo si su hija ya tiene síntomas, hay que consultar, porque muchas personas que consumen este tipo de dispositivos tienen síntomas que se parecen a los de una gripa que no se cura. Mucha tos, flema en el pecho, sentir el pecho apretado, ahogo. Entonces, lo mejor sería consultar con un profesional y hablar concretamente con su hija sobre de dónde obtiene el producto, porque algo se sabe. En Colombia no hay mucha regulación sobre lo que un cigarrillo electrónico puede tener. Entonces pueden tener cosas que uno piensa que pueden ser imposibles, pero efectivamente la tienen, desde nicotina hasta otras sustancias mucho más dañinas para la salud.
O sea, incluso se podrían encontrar este tipo de productos con elementos tóxicos. Recuerden que a esta hora estamos hablando con una neumóloga experta en todo el tema de cáncer de pulmón y los efectos que pueden tener los cigarrillos electrónicos. Nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-323-2350. Doctora, yo quisiera preguntarle por el tipo de personas que están consumiendo este tipo de productos, porque tengo entendido que incluso son personas que antes no fumaban el cigarrillo tradicional, sino que por moda jóvenes que nunca habían fumado tabaco tradicional, ahora por moda están cogiendo la maña desde muy jóvenes de probar este tipo de productos. Sí, en su mayoría son personas muy jóvenes. Fíjese que una encuesta grande que se hace en Colombia sobre el consumo de sustancias informa que los jóvenes, hasta en un 6% de la población que se encuestó, que fueron cerca de 50.000 colombianos, estaba consumiendo o alguna vez en su vida había consumido cigarrillo electrónico. En algún momento se pensaba que el cigarrillo electrónico, los vapeadores, eran una buena opción para dejar de fumar, pero pues hace rato que las asociaciones científicas dejamos de recomendar ese tipo de productos para dejar de fumar o para abandonar la dependencia de nicotina. A esta hora nos llega otra llamada, él es don Enrique. Enrique, ¿dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestra neumóloga? Muchas gracias, doctora Lucía. Mi problema es que yo fumé en la juventud y me vi obligado a acudir a la Fundación Neumológica como al año 2016. El doctor Durán en esa época me detectó que tengo un problema de asma. Yo no sé si el asma se cura o se sigue presentando, porque yo no volví a fumar, hace muchos años que no fumo. Pero cuando me llega la crisis, pues no sé si eso puede repetirse o cómo será el tratamiento del asma. Bueno, pues don Enrique, mire, el asma es una enfermedad respiratoria que tiene ciclos en la vida, o sea, se mejora, se empeora, las gripas, el frío, algunas cosas del ambiente la empeoran, pero cuando uno tiene asma, generalmente del asma uno no se cura en el transcurso de la vida, o sea, tiene ciclos de mejoría, de deterioro. Eso que usted percibe es el comportamiento habitual del asma. Las personas que han fumado cigarrillo tienen más riesgo de tener asma. Es más frecuente el desarrollo de asma en las personas que fuman o que han fumado. Por lo tanto, pues lo ideal sería tener un tratamiento para controlar los síntomas de su enfermedad, porque es muy probable que vaya a tener ese comportamiento en el tiempo que usted refiere ha tenido a la fecha. Doctora Luisa, acá yo estaba leyendo en la página del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, donde explican sobre los aerosoles en el que existen en los cigarrillos electrónicos y en los vapeadores. Por ejemplo, cuando uno sale a la calle, ve ahora que hay de diferentes olores y sabores, ¿no? ¿Estos de qué son hechos? ¿Tienen metales pesados? ¿Qué diferencias tienen con los que tienen nicotina, o todos tienen nicotina? ¿Cómo funciona? Pues doctora, mire, no es fácil tener claro en Colombia cuáles tienen y cuáles no tienen nicotina, porque no hay ninguna ley que obligue a informar sobre lo que contiene. Pueden tener variedad infinita de sustancias, se han encontrado sustancias que producen cáncer en esos dispositivos. Se pueden encontrar sustancias que, por ejemplo, derivan de aspecto oleoso o cosas como grasosas, y por eso hubo una epidemia en Estados Unidos de una enfermedad que se llama VALI, que es un daño en el pulmón agudo inducido por la inhalación de estas sustancias. Entonces, que si en Colombia la mayoría tienen nicotina, pues seguramente el mercado de ese tipo de dispositivos ha introducido en Colombia pues
dispositivos con cantidad variable de nicotina, porque eso es lo que hace que la persona se vuelva dependiente del dispositivo. Sí, doctora. Cuando uno habla con la industria, con diferentes entidades y organizaciones pues que se dedican a la producción de este tipo de productos, siempre dicen no, pero todavía no hay un estudio científico que demuestre los verdaderos efectos de este tipo de productos en la salud. ¿Usted conoce algún tipo de diagnóstico, algún tipo de evidencia científica que demuestre estos daños de los cuales estamos hablando hoy? Sí, claro, por supuesto. Hay infinita cantidad de evidencia científica de población joven, por ejemplo, en Estados Unidos, que con la exposición aguda a estos aparatos presentaba esa enfermedad que les comentaba anteriormente. El VALI es una enfermedad muy grave que en muchas circunstancias llevó a la muerte a varias personas, y no solamente eso, se convirtió en una indicación, o sea, se dañaba de manera tan importante el pulmón que era necesario trasplantar a las personas para poderlas mantener vivas. Eso es solo una parte del tipo de enfermedad. En modelos animales ya se ha demostrado que existen cambios tempranos asociados a la carcinogénesis, o sea, los cambios que ocurren en las células del pulmón son los cambios que cuando se exponen a estas sustancias son los cambios que ocurren en personas que desarrollan tumores posteriormente. Y también hay evidencia ya actualmente que demuestra que las personas que están en el entorno de los individuos, de la población que consume cigarrillo electrónico, también tiene una mayor frecuencia de síntomas respiratorios, de síntomas, como les mencionaba previamente, que se parecen a la bronquitis. Entonces, pues eso lo podían decir en principio, pero ya a este punto se ha demostrado lo contrario. José, no, teníamos un oyente, pero se cayó la llamada. Carolina. Ok, doctora, aquí yo quiero preguntarle a usted, con toda esa experiencia que tiene usted en la fundación, hay muchas personas que quisieran dejar las adicciones, pero uno se siente atado de brazos, y quizás nosotros que no tenemos ningún tipo de adicción ni ningún tipo de vicio, para nosotros sería muy fácil decir, sabe que deje el cigarrillo y ya, simplemente déjelo, ¿no? Pero no es fácil. ¿Cómo podríamos nosotros desde nuestra trinchera, si tenemos a un familiar, a un amigo, a una persona que sabemos que tiene una codependencia al cigarrillo, o ya sea si pasó de cigarrillo normal a cigarrillo electrónico, ayudarlo a dejarlo de una forma amorosa, sin juzgar? ¿Cuál es su recomendación para nosotros? Claro, mire, usted habla de algo muy importante y es el estigma. El estigma hay que acabarlo. O sea, la persona que consume cigarrillo tiene una enfermedad que se llama dependencia de la nicotina. Es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, necesita un tratamiento. El escenario ideal para dejar de fumar, para abandonar el consumo de cigarrillo, es una clínica de cesación de tabaco. Infortunadamente, pues en nuestro entorno esas clínicas son escasas, pero existen, y la importancia de consultar a un experto en el abandono del consumo de cigarrillo está basado en observaciones de hace muchas décadas, en las que se ha demostrado que el estar amparado bajo la clínica de cesación de tabaco mejora o incrementa la posibilidad de que una persona pueda dejar de fumar. ¿Por qué? Porque no es solamente decirle a la persona, deje de fumar, usted lo puede hacer. No, eso no es una situación fácil, eso necesita del apoyo de un grupo que sea experto en llevar a ese paciente por un camino correcto para abandonar el consumo de cigarrillo. Y una cosa importante es evitar las recaídas, porque puede ocurrir que mientras la persona esté vigilada, porque pues hay entornos en los que se puede vigilar que la persona no vuelva a fumar, pero se presenta la posibilidad, y esa fuerza de voluntad, que es lo que nosotros como familiares de esos pacientes
les decimos, se vuelve débil, o sea, no es suficiente porque realmente esto es una condición médica. Y lo ideal sería que se dejara de fumar bajo el amparo de una clínica de cesación de tabaco. Hay que, los oyentes que están en sus diferentes ciudades, hay que tratar de contactar a una clínica de cesación de tabaco o contactar con una persona experta en cesación de tabaco, con un profesional experto que le diga la pauta correcta para poder dejar de fumar. Porque a veces pueden caer en manos que, por ejemplo, les recomiendan estrategias que son, por el contrario, dañinas para abandonar el consumo de la nicotina. Pero lo principal es dejar de estigmatizar a la población que consume cigarrillos, sí, porque el dejarlo no depende únicamente de la voluntad. Doctora Lucía, a esta hora nos entra una llamada, él es don Hernando. Don Hernando, ¿usted dónde se encuentra y cuál es la pregunta para la doctora? Buenas tardes, en Bogotá. La pregunta es, tengo una hija de 22 años que alguien cercano a ella, de su universidad, fumaba esto por muchos años, como 2 años. Resultó esta chica con una tos, y el neumólogo que la trató le encontró un cáncer en sus pulmones. Y él dijo, esto es ocasionado por el vapeador. Eso es un vapor que entra al pulmón, finalmente se condensa y se vuelve agua. Eso le produjo un cáncer. Es esa la línea de lo que están produciendo estos aparatos, que finalmente es igual a un cigarrillo, doctora. Gracias. Don Hernando, buenas tardes. Pues mire, puede que contienen sustancias que pueden ser iguales a las que contienen los cigarrillos, comunes y corrientes, pero también pueden contener otras sustancias que pueden ser igual de malas o peores que la nicotina. En una persona tan joven, el consumo de cigarrillo electrónico, pues debió evitarse, ¿no? O sea, en nuestra población joven lo principal es la educación, porque cuando una persona joven empieza a consumir este tipo de dispositivos, y eso también se ha observado y se ha medido y hay evidencia de eso, esa es la puerta de entrada para otras sustancias, que pueden ser el propio cigarrillo y que pueden ser sustancias de otro tipo, drogas, alucinógenos, etcétera, que era lo mismo que pasaba con el cigarrillo cuando empezó el auge del consumo del cigarrillo. Entre más joven, más difícil es dejar de fumar y mayores efectos no deseables de ese tipo de sustancias se van a ver en el futuro. 3 de la tarde, 26 minutos, a esta hora en Salud y Algo Más. Ustedes escuchan a la doctora Lucía Carolina Viola, ella es neumóloga de la Fundación Neumológica y seguirá respondiendo sus preguntas sobre los cigarrillos electrónicos después de una pausa. Esto es Salud y Algo Más con Carolina Noboa y Paula Bolívar. Estábamos ahorita hablando con la doctora, o estamos con la doctora Lucía Carolina Viola, neumóloga de la Fundación Neumológica Colombiana de Bogotá. Doctora, ahorita hablábamos sobre los cigarrillos electrónicos y los vapeadores y le preguntaba sobre cómo podemos ayudar a un familiar o a alguna persona que tengamos, un ser querido, a dejar esta adicción. Aquí en Salud y Algo Más somos muy promotores del bienestar y de ayudar a nuestros oyentes con hábitos alimenticios y con hábitos saludables a salir adelante. Usted como neumóloga, ¿de qué manera nos podría guiar? ¿Qué tips alimenticios o de qué manera podemos nosotros entregarle herramientas a nuestros oyentes para evitar esa ansiedad por el cigarrillo? Bueno, sin duda, algo importante que hay que promover, independientemente de que la persona tenga o no enfermedad derivada del consumo de cigarrillo, es la actividad física regular. Y también pues el manejo, la vida en general saludable, incluyendo una dieta basada en el consumo bajo de grasas derivadas de origen animal y el alto consumo de fibra. En ese sentido, digamos que tener una vida que incluye una dieta saludable es lo ideal, pero en la actividad física
mejora o incrementa la posibilidad de que una persona deje de fumar y de que vuelva a fumar nuevamente. Cuando un paciente está en una clínica de cesación de tabaco y a su vez lo incluimos en un programa de rehabilitación pulmonar, que es ejercicio de moderada intensidad a intensidad alta, para abandonar el consumo de cigarrillo, ese abandono y la probabilidad de que ese paciente no consuma cigarrillo en los siguientes 12 meses se incrementa. El ejercicio y mantener la mente ocupada también son una buena estrategia para evitar pensar en que el cigarrillo está haciendo falta. La persona que consume cigarrillo y que tiene una alta dependencia de nicotina empieza a fumar muy temprano en la mañana, apenas se despierta o en la siguiente hora luego de despertarse. Entonces, promover una vida en la que la actividad física haga parte de la rutina diaria es una buena situación para mantener a raya este tipo de adicciones. Doctora Lucía, y ahora que usted habla de este tema del ejercicio, ¿qué tipo de hábitos se podrían cambiar? Porque lo que entiendo es que ya la persona tiene el hábito que es cuando sale a la calle en la madrugada, siente el frío y es allí cuando va a fumar, o que siempre está en ese mismo contexto. ¿Existe la forma de cambiar ese tipo de hábitos? Sí, Paula, hay 3 cosas importantes que quien consume cigarrillo debería empezar a practicar mientras logra llegar a una clínica de cesación de tabaco. La primera es nunca fumar dentro de la casa, ¿sí? Porque no solamente se enferma la persona que fuma, sino que enferma el entorno, ¿sí? Lo segundo es evitar comprar grandes cantidades de cigarrillo, porque entre más cigarrillo tenga la persona disponible para fumar de manera repetitiva, menor probabilidad va a tener de abandonar con facilidad la dependencia en la nicotina. Y la tercera es evitar todas las actividades que hacen que la persona tenga deseos de fumar. Entonces, por ejemplo, en la oficina, si después del almuerzo el cigarrillo va acompañado de la toma de un café con los compañeros de la oficina o con alguien de otra oficina cercana, hay que evitar la ocasión que induzca el consumo del cigarrillo, porque si yo evito la situación, alejo de la mente la posibilidad de que esa situación tenga como respuesta condicionada el placer que genera el consumo del cigarrillo. Entonces, esas 3 cosas me parecen cosas sencillas que mientras se llega a una clínica de cesación de tabaco se puede ir haciendo. Perfecto, entonces estos 3 tips que hoy nos da la neumóloga: primero, no fumar dentro de la casa; segundo, no comprar muchos cigarrillos; y tercero, evitar todas las actividades que estén relacionadas a esa necesidad de fumar. Y ya, doctora Lucía, para finalizar, ¿qué otros problemas puede desencadenar el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores? ¿Tiene algo que ver el tema de la depresión? Si hay enfermedad mental asociada o condición mental asociada al consumo de cigarrillo, a la dependencia de nicotina, pues eso va a dificultar que la persona pueda abandonar de manera definitiva el hábito. O sea, si hay enfermedad mental asociada sin tratamiento o una condición mental asociada sin tratamiento, esta requiere del apoyo de un profesional en psicología, del apoyo de un profesional en psiquiatría. Además, que algunos de los medicamentos que usamos para lograr mayores tasas de abandono del consumo de cigarrillo a veces necesitan el acompañamiento, por ejemplo, de un psiquiatra. O sea, no se asusten cuando su neumólogo, cuando su médico familiar los mande con el psiquiatra en el contexto de la dependencia de nicotina, porque eso solo va a buscar que esa posibilidad de abandonar el hábito del consumo de cigarrillo ocurra. Y no sé, Paula, si lo notaron a lo largo de la entrevista, pero yo nunca llamé fumador a quien consume cigarrillo. Eso hace parte
terminar el estigma. Digamos que caracterizar o etiquetar a una persona como fumador, como drogadicto, como alcohólico, solamente favorece que el estigma empeore y que esa persona se sienta sola y sienta que no puede abandonarlo porque es algo que está en su persona, y eso no necesariamente tiene que pasar. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de etiquetar a las personas por sus condiciones de salud para garantizar y para ayudar a que mentalmente se entonen en la ruta del abandono del consumo de cigarrillo. Doctora Lucía Carolina Viola, neumóloga de la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá, muchísimas gracias por este tema tan interesante y por todas sus respuestas. Esperamos tenerla pronto otra vez aquí en Salud y Algo Más. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo.